Bien, continuemos entonces. Les decía que es la ley de Ohm, ¿no? Una forma, otra manera se podría decir de modelar a este circuito es a través de un modelo matemático que es la ley de Ohm, es una ecuación matemática, como ustedes la pueden ver aquí, ¿no? Voltaje igual a la corriente por la resistencia, ¿ya? Ok, entonces vamos a hablar ahora de ciertos conceptos básicos necesarios de revisar, que hay que revisar para poder entender los circuitos eléctricos, ¿ya? Nosotros en los circuitos eléctricos lo que tenemos es la circulación de la corriente eléctrica, ¿ya? La corriente eléctrica es una de las cantidades eléctricas básicas de un circuito eléctrico. Son tres cantidades eléctricas básicas que nosotros tenemos en los circuitos eléctricos, que son el voltaje, la corriente y la potencia, ¿ya? Y entonces empecemos con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es otra cosa que el movimiento de los electrones en un circuito eléctrico, ¿ya? Por eso se dice que la corriente eléctrica puede venir representada por esta ecuación que está aquí, donde se está diciendo que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿no? La carga Q, que es carga eléctrica, con respecto al tiempo, ¿no? Recuerden que la derivada lo que determina es el cambio de una variable ya con respecto al tiempo, ¿ok? Para saber, la derivada nos permite saber si una variable está creciendo en el tiempo o está disminuyendo en el tiempo, ¿ya? La derivada de una variable realmente calcula la pendiente de la variable, ¿no? En un punto específico, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hace esta ecuación es calcular cómo cambia la carga eléctrica con respecto al tiempo, ¿no? Ahora recuerden carga eléctrica, ¿no? ¿Qué es carga eléctrica? Carga realmente es una propiedad que tienen los electrones. Nosotros tenemos dos partículas subatómicas básicas, ¿no? En los materiales que son el electrón y el protón, ¿ya? Eh, y estas dos partículas subatómicas tienen una propiedad que se conoce como la propiedad de carga, ¿ya? La propiedad de carga. Esa propiedad de carga es la que hace que entre ellos dos haya la fuerza de atracción, ¿ya? Un electrón se ve atraído por un protón y un protón por un electrón, ¿no? Hay una fuerza de atracción entre ellos. ¿Por qué hay esa fuerza de atracción entre estas dos partículas subatómicas? Porque tienen la propiedad de carga eléctrica, ¿ya? Es como en los imanes. En los imanes, ustedes ven que el polo norte y el polo sur de los imanes se atraen. Y solo es del material imán, ¿no? Del material magnetita, me parece que se llama el material que tienen los imanes. Entonces, es ese material que tiene la propiedad del magnetismo en particular, ¿ya? Asimismo, en los átomos, los átomos tienen muchas partículas subatómicas, muchísimas, pero hay dos que son el electrón y el protón, y estas dos partículas subatómicas presentan esta propiedad de carga. Y por eso entre ellas dos hay una atracción. ¿Ya? O sea, un electrón, por ejemplo, cuando ve que hay una carga positiva o una partícula con carga positiva cerca, como el protón, el electrón inmediatamente trata de acercársele, ¿ya? Y así es realmente como funciona esto de la corriente eléctrica, ¿no? Cuando ustedes energizan, cuando le colocan un voltaje a un conductor o a un circuito, ustedes realmente lo que ocasionan es que los electrones se desplacen a través de los conductores. ¿Por qué? Porque en algún punto hay algo positivo que los está atrayendo, está haciendo que ellos se muevan hacia allá, ¿ya? Ese es el asunto. Ese es el asunto, ¿no? Bueno, la corriente eléctrica es cuando los electrones empiezan a desplazarse y están pasando a través de una zona, ¿no? Y se están contabilizando. Yo aquí tengo, por ejemplo, varios electrones. Si yo me pongo a contar cuántos electrones están cruzando por esta región de aquí en un segundo, ahí estoy calculando la corriente, ¿no? Los amperios, lo que se conoce como los amperios, ¿ya? Que es corriente, es la unidad de la corriente eléctrica. O sea, digamos que pasaron 10 electrones en un segundo, entonces, bueno, no es tanto así, ¿no? Realmente deberían ser coulombios, ¿no? Digamos que tenemos un coulombio que pasó en un segundo, entonces eso es un amperio de corriente, ¿no? Coulombio es la unidad de carga, ¿ya? Y un coulombio equivale a
trillones de electrones, 3,6 me parece trillones de electrones, ¿no? Eso es un coulombio. Entonces, si pasa un coulombio de carga por esta parte de aquí y yo lo contabilizo en un segundo, lo contabilicé justo en un segundo, pasaron un coulombio de carga. Eso quiere decir que hay un amperio aquí, circulando por aquí, ¿ya? Eso es la corriente eléctrica, básicamente. Entonces, la corriente eléctrica se define como la cantidad de carga que pasa a través de un conductor eléctrico por unidad de tiempo, ¿ya? Se mide en amperios, como les dije hace un momento, que es la letra A mayúscula, no la unidad, ¿ya? Que representa. Bien, entonces los electrones pues son la corriente eléctrica pues son los electrones en movimiento. Los electrones son cargas negativas, ¿ya? Así es como se identifican a ellos que tienen carga negativa. Y la corriente eléctrica es el flujo de los electrones. En el análisis de los circuitos eléctricos, la dirección de la corriente se define con un signo más o menos, ¿ya? Por lo general, para definir ese signo, si es positivo o negativo el signo que tiene la corriente, utilizamos la convención pasiva. ¿Ya? Ya vamos a hablar, esto es muy importante, primera vez que lo menciono en la clase, pero ustedes me van a escuchar a cada rato hablando de la convención pasiva. Entonces, mucha atención con esto de la convención pasiva. ¿Ya? La convención pasiva nos permite entonces definir la dirección de la corriente eléctrica, ¿no? Cuando la corriente eléctrica es positiva y cuando la corriente eléctrica es negativa, ¿no? Eso lo definimos de acuerdo a la convención pasiva. ¿Ya? Aquí ustedes ven una animación en donde se muestra el flujo de electrones, ¿ya? Aquí se dice que hay un flujo de electrones en dirección positiva, ¿no? De acuerdo a la convención pasiva. En realidad, los electrones no se mueven como se indica aquí, ¿no? Que salen del polo positivo de la fuente y van hacia el polo negativo, ¿no? Ellos realmente hacen un movimiento al revés, van desde el negativo hacia el positivo, porque son cargas negativas, recuerden, al ser cargas negativas son atraídas por el polo positivo de la fuente. Entonces ellos hacen esto realmente, están circulando al revés a como se indica aquí en la animación. Sin embargo, es muy poco utilizado, al menos en los ingenieros eléctricos y electrónicos, no suelen utilizar este sentido real de la corriente. Esta corriente se le llama la corriente electrónica, la que es así, de negativo a positivo. La corriente que realmente ellos suelen usar es la corriente convencional, ¿no? El sentido convencional, que es esta que está aquí, ¿no? Que salen los electrones del positivo y van hacia el negativo, haciendo caso a la convención pasiva, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces a esta corriente se le conoce como corriente convencional, en donde los electrones salen del polo positivo y van hacia el polo negativo en un circuito eléctrico, ¿ya? Mientras que la corriente electrónica, que es la corriente que realmente existe en la realidad, que es la que se da realmente, los electrones salen del negativo y van hacia el positivo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que, pues que tenemos que hay la atracción, ¿no? Recuerden que los electrones son cargas negativas y son atraídos por lo positivo, ya por carga positiva. Entonces los electrones realmente ellos harían este sentido de circulación, ¿ya? Ahora, la palabra circuito eléctrico en esta diapositiva podemos ver por qué es que un circuito se llama circuito eléctrico, ¿no? Cuando decimos circuito nos referimos a un camino cerrado para algo, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, las carreras estas de vehículos, de carros, ¿ya? Los carros siempre andan en circuitos, ¿ya? Por ejemplo, las pistas de Fórmula 1 le suelen llamar circuito, ¿ya? ¿Por qué? Porque van circulando los carros, ¿ya? Los carros van circulando en un circuito y siempre están dando vueltas y vueltas y vueltas. Los electrones hacen lo mismo, ellos están circulando en el circuito y siempre están aquí circulando y circulando y circulando y circulando. ¿Ya? Este, ahora, por otro lado, con respecto a la corriente eléctrica,
nosotros tenemos que la corriente eléctrica pues puede ser corriente continua o corriente alterna, ¿ya? La corriente continua es una corriente que siempre circula en un solo sentido, como se muestra aquí. Siempre circula en un solo sentido, ya, o acá, por ejemplo, en el sentido electrónico de la corriente. Y la corriente alterna, en cambio, es una corriente que circula en un sentido en un momento y luego circula en otro sentido, ¿no? ¿Ya? Imagínense a mí me gusta mucho hacer metáforas para que se me entienda. Imaginémonos que se trata del agua, ¿no? La circulación del agua. Entonces, una corriente de agua directa, entre comillas, vendría a ser una corriente de agua que siempre está circulando en unas tuberías en un solo sentido. Mientras que una corriente alterna de agua vendría a ser una corriente de agua que circula en un momento en un sentido. Ahí ustedes van viendo cómo se va como deteniendo el flujo del agua hasta que se detiene totalmente y luego empieza a circular en el sentido opuesto a esa corriente de agua, ¿no? Imagínense en el río de Esmeraldas, ¿no? Si fuese corriente alterna de agua, vendría a ser un río que aumenta su caudal en un sentido, luego va disminuyendo el caudal hasta que se detiene, se hace como una especie de piscina, el agua no se mueve y el agua luego empieza a circular en sentido opuesto, en sentido contrario, ¿no? Yo sé que un río nunca se va a comportar así, pero digamos que se pueda dar ese escenario, ¿no? De que el río empieza a circular en sentido opuesto. Entonces eso vendría a ser corriente alterna, ¿ya? Bien, entonces nosotros aquí tenemos eso, ¿no? Eso vendría a ser la corriente eléctrica, hay dos, la corriente alterna y la corriente continua o directa, ¿no? A la continua también se le suele llamar directa. Entonces, fíjense cómo aquí está, ¿no? La corriente continua está circulando siempre en un sentido, pasa por el elemento que la recibe, el elemento receptor de la energía. Ya, aquí hay un proceso de transformación de energía, ¿no? De corriente, este, de energía eléctrica a energía lumínica, ¿no? Eso hace este elemento de aquí, el elemento receptor. Bien, entonces fíjense cómo llega y la corriente circula y circula siempre en el mismo sentido. La corriente alterna, en cambio, viene de un generador de energía, no de corriente alterna. Este generador lo que hace es mandarla primero en un sentido, la manda, como se puede ver aquí, y luego la manda en el otro sentido. Y así siempre está ella funcionando, ¿no? La corriente continua es típica de las baterías. Las baterías generan corriente continua. Mientras que la corriente alterna es la que se genera en las centrales de generación. Por ejemplo, nosotros aquí cerca tenemos termoesmeraldas, ahí generan corriente alterna, ¿no? Y es la corriente que llega a nuestros hogares en los tomacorrientes. Es esta el tipo de corriente que nosotros tenemos ahí, ¿ya? Las baterías pues son típicas de aparatos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, en la laptop o en la laptop, ¿no? Que ustedes tienen, ahí esa laptop tiene una batería, ¿no? O su celular tiene una batería. Ese entonces es un aparato que está trabajando con corriente continua, ¿ya? Un aparato en la casa que trabaje con corriente alterna, pues hay un montón, ¿no? Incluso hasta la misma computadora trabaja con corriente alterna. ¿Ya? Pero tiene una fuente que la transforma la corriente alterna en corriente continua porque la computadora al final trabaja con corriente continua. Necesita algo que no le mande directamente la alterna a la computadora, sino que de alguna manera la transforme a esta de aquí en continua para que la computadora pueda trabajar. ¿Ya? Ya hay otras cargas, la refrigeradora en la casa es de corriente alterna, etcétera, el microondas, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cargas de corriente alterna. Si ustedes grafican, por ejemplo, lo que es la corriente, digamos que estos grafiquitos de aquí son la corriente versus el tiempo. Ya, yo aquí tengo una corriente que está circulando, ¿no? Una corriente, la corriente por lo general se la representa con la letra I. Ya, entonces tengo una corriente que está circulando y aquí yo veo pues que la corriente siempre es positiva, ¿no? El eje de aquí arriba, de aquí para acá es positivo. Entonces tengo una corriente que siempre es positiva. Eso quiere decir que esta corriente siempre mantiene un solo sentido en este gráfico. Este gráfico me está dando esa información. Mientras que aquí abajo yo veo como la corriente está como que se hace positiva en un momento, pero luego se hace negativa, luego se hace positiva, luego negativa y así sucesivamente, ¿no? A medida que cambia el tiempo. Entonces, eso quiere decir que es una corriente que está en un momento circulando en un sentido y en otro momento está circulando en otro sentido.
¿ya? Por ejemplo, en sentido, aquí, cuando es positivo, está circulando en un sentido y cuando es negativo, está circulando en el otro sentido. Esto es muy importante. Esto quiere decir que el signo, ya sea positivo o negativo de la corriente, nos está diciendo que hay un sentido de circulación, ¿no? De la corriente, ¿ya? Si yo tengo una corriente, por ejemplo, que en un momento es 10 amperios positivos y ya después de un momento veo que cambió a menos 20 amperios. Eso quiere decir que la corriente cambió su valor, pero también cambió su sentido de circulación, ¿ya? Ya no está en el mismo sentido, sino en el sentido opuesto, porque es una corriente negativa ahora, ¿ok? Bien, entonces nosotros, voy a regresar a las diapositivas hasta aquí. Nosotros que hemos visto pues que el circuito es un camino cerrado para la circulación de la corriente, ¿no? Nosotros tenemos el generador de la energía, tenemos el receptor de la energía eléctrica, ya tenemos el interruptor, el fusible, ¿no? Estos elementos ya son muy utilizados, muy empleados, ¿no? Pero yo los podría retirar del circuito y tendría los componentes básicos necesarios que no pueden faltar nunca en un circuito eléctrico para que se llame circuito eléctrico, que son el receptor y el generador. Ya, esto se podría decir que son opcionales, aunque casi nunca se los descarta, siempre se los toma en cuenta. El interruptor y el fusible o algún otro tipo de elemento de protección. ¿Ya? Vamos hablando de cada uno de estos elementos. Entonces, el generador de energía eléctrica, ya lo que inyecta al circuito es una cantidad de la cual vamos a hablar un poco más adelante, que se conoce como el voltaje. ¿Ya? El voltaje no es otra cosa que energía eléctrica, eso es el voltaje. Entonces, este elemento es capaz de meterle al circuito eléctrico la energía eléctrica que se necesita para hacer circular a los electrones a través del circuito. ¿Ya? Eso hace este elemento aquí. Mete un voltaje. ¿Ya? El voltaje lo que hace es crear las condiciones necesarias para que los electrones se desplacen en el circuito eléctrico. Recuerden que los electrones, ellos, ¿por qué era que se movían? Por fuerza, ¿no? Porque hay una fuerza que los atrae. Recuerden esto de aquí, ¿no? Los electrones son cargas negativas. Entonces, si hay algo positivo cerca, ellos van a tratar de llegar a donde está lo positivo. Entonces, realmente el voltaje lo que trae es una polaridad, ¿ya? Trae un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? Que los electrones, ellos están ubicados acá, en el polo negativo, y ellos van a tratar de llegar, van a moverse a través del circuito eléctrico para llegar a dónde? Al polo positivo de la fuente, porque son atraídos por ese polo positivo de la fuente. ¿Ok? Allá van a tratar de llegar. Recuerden que este es el sentido de la corriente electrónica, ¿sí o no? Donde el polo negativo, los electrones corren, circulan y llegan al polo positivo. Ya, eso se conoce como sentido de la corriente electrónica. Pero como les dije yo, la corriente electrónica no es una corriente pues que se utiliza, ¿no? Los ingenieros eléctricos no solemos usar el sentido de corriente electrónica. Más bien utilizamos otro sentido que es el sentido de la corriente convencional. De eso yo hablé hace un momento en esta diapositiva. Este es el sentido de corriente que nosotros usamos, el convencional. El electrónico no. Lo electrónico ustedes van a ver, los físicos suelen usar, ¿no? Físicos que estudian la electricidad suelen usar el electrónico. Convencional es el que más usamos nosotros. Entonces, para ese sentido de circulación del convencional, voy a borrar nomás estas anotaciones, nosotros pues tendríamos que considerar como que realmente tenemos, eh, ya no, esto estaba así, hay más y menos. Entonces vamos a considerar como que los electrones ellos salen realmente del positivo y vienen y circulan así, ¿no? A través del circuito. Se conoce como la convención pasiva de la circulación de la corriente eléctrica, ¿ya? Y es la que nosotros vamos a ocupar para hacer el análisis de nuestros circuitos. Entonces, ustedes pueden ver cómo la corriente eléctrica pues se encuentra circulando por el circuito.
Los electrones llevan una energía cinética, ¿no? Y hay un elemento aquí en este circuito que es capaz de convertir esa energía cinética en otra clase de energía. Es el elemento receptor. Aquí en este gráfico, el elemento receptor es un foco, una luminaria. Transforma la energía eléctrica de los electrones en movimiento en otra clase de energía que es la luz, ¿no? Energía lumínica, ¿ya? Entonces, hay un proceso de transformación de la energía eléctrica aquí. Ojo con eso, ¿no? Hay un proceso de transformación. Esto es muy importante lo que ahorita les voy a decir. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿ya? La energía realmente en el universo está definida con un valor específico. O sea, no se puede, ustedes no pueden ni crear ni destruir la energía. La energía ya está ahí con un valor específico definida en el universo. Yo les pongo, por ejemplo, no sé cuánta energía hay en el universo, ¿no? Pero digamos que existen, no sé, 100 unidades de energía. Esas, ustedes no pueden crear una nueva unidad de energía, 101, o reducirla a 99, eliminarla de alguna manera, destruir energía. No se puede hacer eso. Si ustedes tienen 100 unidades de energía, lo pueden ocupar de alguna manera, esa energía disponible en el universo, y transformarla en algo, pero sigue siendo energía. Transformarla a otra clase de energía, ¿ya? Esto de las energías es bastante interesante, ¿ya? Nosotros podemos pensar, podemos ponernos a pensar de que existe, por ejemplo, la estrella, ¿no? La estrella que nosotros tenemos en nuestro sistema solar es el Sol, ¿no? El Sol pues emite energía, llegan los fotones acá, y los fotones pues son recibidos por una, se podría decir que es una máquina de transformación de energía que son las plantas. Ya las plantas hacen la fotosíntesis y transforman pues la energía del sol en o energías azúcares, energía química, ya otra clase de energía. Si ven, hubo un proceso de transformación de energía, ¿ya? Luego vienen animales y se comen las hojas de la planta o se comen los frutos de la planta, y esos animales pues tienen ahí en su cuerpo también una máquina. El cuerpo es una máquina que está transformando esa energía, ¿no? De esos alimentos en otra clase de energías, en calor, por ejemplo, para mantener caliente el cuerpo, para poder sobrevivir, ¿ya? Entonces siempre es un proceso de transformación de energía todo. Nada de la energía se crea. Si ustedes se van al principio de lo que yo ahorita les acabo de decir, toda la energía que ocupó nuestro cuerpo, ¿de dónde vino? Vino de los alimentos, ¿sí o no? Pero ¿de dónde vino la energía de esos alimentos? De la planta. ¿Y la energía que tomó la planta, de dónde la tomó? De la luz del sol. ¿Sí se dan cuenta? Entonces fue un proceso de transformación de energía lo que ocurrió ahí. La energía inicial es la que nos envía el sol, pero hubieron varios procesos de transformación hasta que llega a esta parte que nosotros nos alimentamos con los alimentos y ocupamos esa energía, ¿no? Pero todo fue un proceso de transformación. Yo no es que creo energía, sino que siempre la estoy transformando en mi cuerpo, ¿ya? Y así mismo ocurre en todas las cosas, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, tienen un pedazo de madera, un tronco, ¿cómo le extraerían la energía a ese tronco inmediatamente si se les ocurre? A mí lo que se me ocurre es quemar el tronco. Yo lo quemo y ahí ocurre un proceso de transformación, ¿no? De alguna manera hay una reacción ahí cuando yo lo someto a fuego y ese tronco se transforma en calor, ¿no? Esa energía que tiene el tronco química de la madera se transforma en otra clase de energía que es el calor, ¿ya? Entonces siempre hay un proceso de transformación. El tronco tenía ahí la energía. Nosotros teníamos que ver la manera de sacarle la energía en forma de calor. ¿Cómo lo hicimos? Quemándolo. Ya lo sometimos a fuego y ahí sale la energía que tiene el tronco. Siempre son procesos de transformación de energía. La energía no se crea ni se destruye. Aquí en los circuitos eléctricos también hay el proceso de transformación. Vienen los electrones y este aparatito que está aquí, el receptor, nosotros los seres humanos lo hemos creado, lo hemos inventado para poder tomar la energía que tienen los electrones y convertirla en este caso en energía lumínica. ¿Ya? Hay muchos otros tipos de cargas. Por ejemplo, yo podría colocar aquí un motor de corriente continua y ese motor va a transformar la energía de los electrones en movimiento mecánico. Se va a empezar a mover el eje del motor. Ya siempre es transformación de energía lo que se tiene. ¿Ya? Bueno, eso con respecto al receptor. Ahora, el interruptor, aquí está, pues el interruptor lo que me va a permitir es, si yo lo presiono,
Llego y los electrones pues logran circular, ¿no? A través de él. Pueden pasar. Si lo abro, o sea, si aplasto para el otro lado del interruptor, esto como que interrumpe el paso de los electrones, ¿no? No logran pasar. ¿Ya eso por qué se da? Porque nosotros, cuando tenemos a los electrones circulando una corriente eléctrica y nos encontramos con un interruptor, yo lo voy a dibujar aquí al interruptor. Aquí está el interruptor. Así, ahí está el interruptor, ¿no? Entonces, fíjense cómo la corriente eléctrica va a llegar y va a llegar hasta el interruptor, pero aquí en este espacio de aquí, este es un interruptor que está abierto. Aquí en este espacio hay un elemento disponible en la naturaleza que presenta una gran oposición a que la corriente logre circular, ¿ya? O sea, se conoce, o sea, va a tener una mucha resistencia eléctrica, se le llama, ¿no? A esa oposición al paso de la corriente. El elemento que aquí ustedes se van a encontrar es el aire, ya, el aire que ustedes ahorita están respirando. El aire no es un buen conductor eléctrico, no deja circular la corriente eléctrica con facilidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Que como hay aire, los electrones pues llegan hasta aquí, es como que se encontraran con un muro aquí de concreto que no logran atravesar, ya no pueden seguir circulando. Eso hace el interruptor. Cuando yo lo tengo abierto, mete aire en el circuito y no permite que la corriente pues lo siga circulando a través del circuito. Si yo llego y cierro el interruptor, llego y lo cierro, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que la corriente eléctrica puede circular, ¿ya? Y con facilidad, ¿no? El interruptor por lo general está hecho de algún material que logra hacer circular la corriente sin mucha dificultad, ¿no? Tiene muy poca resistencia eléctrica, se dice. Entonces la corriente pues logra ahora sí pasar. Eso hace un interruptor. Interrumpe el paso de la corriente, ¿no? Ahora, el fusible en cambio es un elemento de protección. Ya de protección eléctrica hay varios tipos de elementos de protección eléctrica, no solo fusibles, ¿no? Pueden haber termomagnéticos, ¿ya? En donde también es un elemento de protección, ¿no? Sino que no solo puede detectar corrientes muy altas y que cambian súbitamente, como las corrientes de cortocircuito, sino corrientes que están por encima de las condiciones nominales del circuito, ¿no? Que se conocen como corrientes de sobrecarga, cuando está sobrecargado el circuito. ¿Ya? Esas corrientes las puede detectar un tipo de protección que se llama el termomagnético, ¿no? El termomagnético es el que ustedes tienen en sus casas. En los tableros de su casa hay el tablero de breakers, ¿no? Esos breakers, que es el nombre común del termomagnético, ¿ya? Es más común llamarlo como breaker, ¿no? No termomagnético como yo ahorita les estoy diciendo. Pero el nombre ya académico y científico es termomagnético, así es como realmente deberían decirle ustedes, ¿no? Es un termomagnético. Bien, pero aquí nosotros tenemos un fusible. El fusible, él solo puede detectar corrientes de cortocircuito, que son corrientes que cambian, son corrientes que se van muy rápido a un valor muy alto y cambian súbitamente, de golpe. Esa clase de corrientes las detecta un fusible, ¿ya? Y el fusible lo que hace es fundirse. Cuando hay una corriente muy alta en este circuito por alguna falla eléctrica, esa corriente llega a este elemento y lo va a sobrecalentar en un ratito y va a hacer que él se interrumpa, o sea, que se funda. Literalmente sería que se dañe, ¿no? Que se abra. De alguna manera se corta aquí el filamento que él tiene, ¿no? Se funde, se hace polvo, se corta. ¿Y qué va a quedar entonces? Va a quedar un pedazo, aquí una porción o una región de aire. Ya, como ya no está el filamento de aquí que deja pasar la corriente, sino que se fundió, se hizo polvo y lo que va a quedar es aire. Y ese aire es aislante, el aire es un material aislante, por lo tanto ya no va a dejar que la corriente de falla, esa corriente muy alta, siga circulando a través del circuito. Entonces la interrumpe, ¿no? Y de esa manera va a proteger a los elementos que no están hechos para soportar esa corriente tan alta. ¿Ya? Bien, muy bien. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, estos son los elementos esenciales de un circuito eléctrico. De ellos yo tenía que conversar. Hay un elemento adicional aquí que son los cables, ¿no? O los conductores eléctricos. Estos de aquí. Los conductores eléctricos pues son los encargados de llevar la corriente eléctrica, ¿ya?
van los electrones circulando, ¿no? A través de ellos. Ya son por lo general están hechos de cobre o de aluminio, ¿no? Y realmente los electrones están ahí disponibles. Los electrones del cobre son los que se están desplazando, se están moviendo a través del circuito, ¿ya? Del cobre, del material de estos conductores eléctricos, ¿no? Estos son los cables, como quien dice. Bien, bien, muy bien. Entonces eso con respecto a esto de la corriente eléctrica, los elementos del circuito. ¿Ya? De los cuales hemos hablado inicialmente, ¿no? Los tipos de corriente que también tenemos, fundamental conocer aquello. Entonces tenemos corriente directa. Recuerden que la corriente directa es una corriente que siempre va en un solo sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tengo una corriente que es positiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de aquí para arriba este es el eje vertical. De aquí para arriba tenemos positivo en el eje vertical y de aquí para abajo tenemos eje negativo. Entonces, si yo tengo valores positivos, aquí tengo un valor positivo. Si ven, entonces es una corriente positiva. ¿Ya? La corriente alterna, en cambio, es una corriente que puede ser positiva en un momento, negativa en otro momento, positiva en un momento, negativa en otro momento, ¿no? Esta es la típica corriente sinusoidal que se tiene en pues en los sistemas de alimentación, ¿no? Ya, en los que nosotros, como les decía hace un momento, en los tomacorrientes de nuestra casa vamos a tener una corriente sinusoidal como esta, un voltaje sinusoidal como este. ¿Ya? Eso básicamente, ¿no? Entonces yo aquí voy a hacer un análisis adicional. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, yo tuviera una corriente como esta, ¿no? Una corriente así que se mueve así, como esta de aquí, así, ahí. Esta corriente, ustedes tal vez pensarían que como está moviéndose así, está cambiando de valor, está fluctuando, podría ser una corriente alterna, ¿no? Y se estarían equivocando. ¿Por qué? Porque esta corriente siempre es positiva. A pesar de que está cambiando su valor, ella siempre tiene un valor positivo, ¿no? De aquí para acá, desde el cero para arriba, todo eso es positivo. Por lo tanto, es una corriente directa. Es una corriente que no está cambiando su sentido de circulación, se mantiene en el mismo sentido. Lo que ella está cambiando son sus valores, ¿no? Si tenía un valor de 5 aquí, por ejemplo, tal vez por acá bajó a 3 o a 2, luego volvió a subir a 5 y así, ¿no? Cambió su valor, ¿no? Si esta fuese, por ejemplo, nuevamente una metáfora, si esto fuese el flujo o el caudal del agua en el río Esmeraldas, aquí ustedes ven que, por ejemplo, no sé, a las 6 de la mañana tuvo un caudal, no sé, de 5 litros por segundo y luego a las 10 de la mañana el caudal bajó a 2 litros por segundo y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto podría ser visto así también, ¿no? Como una corriente eléctrica, pues que está fluctuando, ¿no? ¿Ya? Su valor. La corriente alterna nuevamente positiva en un momento, negativa en otro momento. Eso sí quiere decir que es una corriente, pues que ella está, pues, cambiando de sentido, ¿no? Por ejemplo, puede ser en este momento tiene ese sentido y luego acá cambia el sentido, ¿no? ¿Ya? Y así sucesivamente. Mientras que la acá siempre se está moviendo en un solo sentido, ¿no? Siempre, a lo largo del tiempo. Estos son gráficos en función del tiempo, ¿ya? Ok, el voltaje. Hablemos del voltaje. Bien, el voltaje, como les dije hace un momento, es la energía eléctrica que nosotros tenemos disponible en nuestros circuitos eléctricos. Es la energía. Si nosotros queremos que los electrones se desplacen, ya, ellos normalmente no se van a desplazar a lo largo del cobre, ¿no? Del circuito eléctrico. Si queremos que se desplacen, tenemos que meterle un voltaje, ¿no? El voltaje lo que hace es meter como una especie de polaridad. Y con eso logra que los electrones pues se vean atraídos por el polo positivo y los electrones empiezan a moverse, a desplazarse, ¿ya? Ustedes pueden ver el voltaje, una metáfora para entender lo que es el voltaje. Es como algo así como cuando ustedes tienen agua, ¿ya? Y ustedes quieren meterle algo de energía a esa agua, ¿ya? Imagínense en que tienen un envase ahí con agua. ¿Cómo podríamos ganar energía de esa agua? Esa agua tiene energía potencial. Yo podría elevar esa agua, ponerla en algún tanque elevado,
¿ya? Y ya va a ser una energía que tiene una energía potencial ahí acumulada, porque la cambié de nivel. La puse, la tenía aquí abajo y la pasé a un nivel superior, ¿no? Tiene una energía ahora potencial gravitatoria, se conoce. Entonces yo pudiera luego, por ejemplo, abrir una valvulita por aquí para que el agua empiece a circular. Se convierte la energía potencial gravitatoria en energía cinética y empieza a desplazarse el agua, ¿no? El voltaje, eso es lo que hace básicamente. El voltaje pues inyecta un potencial eléctrico, se le conoce una energía potencial eléctrica, y ahí con eso los electrones pues, como quien dice, cambiarían de nivel, ¿no? Ganan algo de energía y con eso logran ellos empezar a circular, ¿ya? Bien, eso básicamente, ¿no? Aquí la bomba entonces vendría a ser como la batería, ¿no? En este sistema que ustedes ven acá físico. Aquí ustedes ven una rueda pues giratoria. Esa rueda, ¿qué estaría haciendo? Toma la energía cinética del agua y la está convirtiendo en energía mecánica del movimiento. Está transformando la energía del agua cinética en movimiento mecánico. ¿Ya? Aquí, ¿cuál sería el análogo de la rueda esta? Sería el motor eléctrico que toma la energía eléctrica de los electrones, la transforma en movimiento mecánico también, ¿ya? Y estos dos elementos que ustedes ven aquí, el A y el B, ventilabial, son el amperímetro y el voltímetro respectivamente, ¿no? Son elementos que permiten hacer mediciones de variables eléctricas. La corriente es la que mide el amperímetro y el voltaje es el que mide el voltímetro, ¿ya? Eh, Bien, entonces el voltaje es la energía absorbida o empleada por una carga en movimiento que se desplaza de un punto a otro, ¿ya? El voltaje es la cantidad eléctrica que empuja una carga en una dirección de un punto a otro. El voltaje es análogo a la energía potencial del campo gravitatorio, ¿no? Pero en lugar de ser campo gravitatorio, el que existe en los circuitos eléctricos, el campo que existe en estos circuitos eléctricos es el campo eléctrico, ¿ya? Y también asoma el campo magnético, ¿ya? Pero el campo eléctrico es el que hace que los electrones pues se empiecen a mover, a desplazar. ¿Ya? Acá lo que hay, este movimiento y esta forma de actuar del agua, ¿ya? Se debe a que el agua está aquí en la Tierra. La Tierra presenta un campo gravitatorio, o sea, hay la influencia de la fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Porque hay el campo gravitatorio rodeando a todos estos elementos. En los circuitos eléctricos, el campo que aparece es el campo eléctrico. Entonces, las partículas subatómicas, por ejemplo, el electrón, se ven influenciados por ese campo eléctrico, ¿no? Y actúan de acuerdo a cómo el campo eléctrico hace que actúen. A ver, pensemos, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la Tierra el campo gravitatorio. Si no existiera el campo gravitatorio fuerte que hay en la Tierra, nosotros literal lo que haríamos es salir flotando, volando, ¿no? ¿Qué hace que nuestros cuerpos, pues actúen de esa manera como actúan, que se pegan a la Tierra? Si ustedes llegan y si viven en una casa que tiene 2 pisos y ahorita salen al balcón y digamos se tiran del balcón, ¿qué va a pasar con ustedes? Van a salir y se van a estrellar desde el segundo piso al primer piso. Eso es lo que les va a pasar. ¿Por qué les sucede eso? Porque ustedes están sometidos al campo de la Tierra, el campo gravitatorio de la Tierra. Por eso sus cuerpos actúan de esa manera. Por eso los astronautas cuando salen al espacio, ustedes ven que empiezan a flotar. ¿Por qué? Porque el campo gravitatorio de la Tierra es mucho menor allá en el espacio. No hay esa fuerza de atracción tan fuerte. Ya, entonces sus cuerpos actúan de esa manera porque están sometidos al campo gravitatorio. En los circuitos eléctricos, los electrones actúan de esa forma particular de que se mueven así, sí o no, atraídos de un lado a otro, porque hay el campo eléctrico ahí. Ahí asoma el campo eléctrico en ese circuito eléctrico. Por eso actúan de esa manera, ¿no? ¿Quién crea el campo eléctrico? La fuente de energía, el generador de energía. En este caso, aquí han colocado una pila, una batería. ¿Ya? ¿Ya? Y la variable relacionada con la creación de ese campo eléctrico es el voltaje o el potencial eléctrico, ¿ya? El voltaje. Bien, entonces nosotros tenemos eso, ¿no? Me gusta mucho esta diapositiva porque muestra una analogía entre un sistema físico y un sistema eléctrico, ¿no? Fíjense cómo es la cosa. Aquí nosotros tenemos un campo gravitatorio que hace que todos estos elementos interactúen de una manera en particular.
¿Sí o no? En donde yo subo con una bomba el agua empieza a querer caer, desplazarse y gana energía cinética. Entonces el agua, esa energía realmente proviene del campo gravitatorio de la Tierra. El campo gravitatorio, la fuerza de la gravedad es la que hace que esto se mueva así. Acá nosotros tenemos una fuente de voltaje también, una fuente que vendría a ser como la bomba, ¿no? El voltaje lo que hace es hacer que aparezca un campo eléctrico aquí en estos conductores eléctricos, en todo este circuito eléctrico, y por eso los electrones, pues ellos empiezan a comportarse de esa forma particular, ¿no? De que empiezan a circular, como algo así como el agua que empieza a caer, ¿no? Movida por, en este caso, por una fuerza eléctrica de atracción, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, lo que ustedes deben recordar es que el voltaje es energía eléctrica. Sin voltaje en un circuito eléctrico, pues no hay circulación de los electrones. ¿Ya? Yo necesito inyectar un voltaje en un circuito eléctrico para que los electrones se muevan. Si yo tengo aquí energía eléctrica en esta batería y yo quiero que la energía eléctrica de alguna manera llegue acá, interconecto la batería al circuito, asoma la corriente eléctrica y la corriente eléctrica es la que lleva la energía acá a este elemento. La corriente eléctrica lleva la energía al motor, en este caso eléctrico. Asimismo el agua, yo tenía acá mi agua, la subí hasta acá arriba, acá está la rueda. Yo que necesito hacer que esa agua circule y es el agua la que lleva la energía al final hacia este elemento de aquí en particular, ¿no? ¿Ok? Y es un proceso de transformación de energía. Tengo aquí energía del agua que la subo acá, le hago ganar energía potencial gravitatoria. Aquí está, de alguna manera, o sea, le pongo un desnivel aquí un poquito para que el agua empiece a caer y eso se convierte entonces la energía potencial del agua en energía cinética. Si ven, hay un primer proceso de transformación, ¿ya? Y luego la energía cinética del agua se transforma en energía del movimiento en esta rueda, ¿ya? Todo es transformación. La energía cinética se transforma en otra clase de energía que es energía del movimiento mecánico. Acá, asimismo, tengo la energía potencial eléctrica de mi batería. Ya, cierro mi circuito, vienen los electrones, empiezan a circular, la energía de la batería se transforma en energía del movimiento de los electrones, cinética. La energía cinética llega a este elemento, este motor, y aquí la energía cinética de los electrones se transforma en energía del movimiento mecánico en el eje del motor. Ya, hubo un proceso de transformación. La energía no se creó ni se destruyó, sino que se transformó. Eso es lo que está sucediendo aquí. Solo se transformó. Se transformó de un tipo de energía, que era un tipo de energía química de la batería, ¿ya? A otro tipo de energía, que es la energía mecánica del movimiento del motor, ¿ya? A un proceso de transformación de energía. Bien. Entonces, el voltaje, pues es eso, ¿no? El voltaje es energía eléctrica. El voltaje, pues tiene polaridad. Fíjense, aquí yo tengo un elemento, dice que hay 9 voltios en este elemento. Y este elemento dice que tiene su polaridad positiva en el terminal A y polaridad negativa en el terminal B. Yo puedo hacer como una especie de artificio, ¿no? Yo pudiera, por ejemplo, cambiarle el signo al elemento, al voltaje del elemento, lo pudiera poner menos 9 voltios, pero en ese momento, cuando yo hago esa maniobra, si quiero que estas dos cosas sean lo mismo, ¿ya? Lo que debería hacer inmediatamente es cambiar el signo acá y el signo acá. Ahí estos dos elementos son equivalentes desde el punto de vista de su voltaje. Él aquí dice que tiene 9 voltios con más y menos, así, más en A y menos en B. Él acá es menos 9 voltios, pero es menos en A y más en B. O sea, yo cuando les digo equivalentes es como que yo pudiera, ya lo transformé a este de aquí, lo transformé en el de acá. Si yo quiero transformar este de aquí en el de acá, o sea, regresar a lo que tenía inicialmente, ¿qué tendría que hacer? Le cambio el signo al elemento, le pongo 9 positivos, pero debo cambiar el signo de los terminales, más y menos, ¿no? Este procedimiento es muy común. Ya muchas veces se suele hacer en los circuitos, en el análisis de los circuitos eléctricos. Si yo necesito ver de otra manera, ¿no? Tal vez para hacer algún cálculo necesito cambiarle la polaridad del elemento. Yo lo que hago es le cambio es verdad, el signo al elemento, le pongo menos 9, pero inmediatamente también cambio los signos de los terminales. De esa manera, los elementos siguen siendo los mismos, ¿no? Desde el punto de vista del análisis en mi circuito. Mis análisis
Mis cálculos no se van a ver alterados por haber hecho esta maniobra, ¿no? Este cambio, ¿ya? Bien. Entonces hablemos un poquito de la convención pasiva, ¿no? Un poquito más hablemos acerca de la convención pasiva. Déjenme ver. Ya, no, yo creo que no entremos a ese tema todavía. Ya vamos a dejar, este, déjenme ver. Ya, no, si vamos viendo esta diapositiva, que es importante. Y luego en la siguiente clase entro a la diapositiva, a la siguiente, ¿no? Que ya medio la vieron cuál es. Entonces, aquí nosotros tenemos cuatro elementos. Ya, esta diapositiva es una de las más importantes de todo el semestre, porque en esta diapositiva se entiende algo, algo que es la convención pasiva, ya que nos explica a nosotros cómo un elemento pues está, cómo podemos saber nosotros si un elemento está entregando o está recibiendo energía, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a analizar aquí. Fíjense en este elemento que está aquí, ¿ya? Este es un elemento que dice que tiene su terminal de arriba con positivo y el terminal de abajo con negativo. Tiene 4 voltios. Todos ellos tienen 4 voltios realmente. Sino que lo que está sucediendo es que las polaridades están cambiando, ¿no? En cada uno de ellos. Ahora, las corrientes también están cambiando su sentido de circulación. Miren cómo la corriente de 3 amperios está entrando acá en este elemento, en el primer elemento, por el positivo está entrando la corriente. En el elemento de acá, la corriente está saliendo por el negativo. En el elemento de acá, la corriente está saliendo por el positivo y en el elemento de acá, la corriente está entrando por el negativo. Bien, entonces, fíjense en este elemento. ¿Qué nos dice la convención pasiva? La convención pasiva nos dice que cuando un elemento recibe corriente por el terminal positivo, se dice que ese elemento está absorbiendo la energía eléctrica. ¿Ya? Este elemento, entonces, el que ustedes ven aquí, el primerito, él está absorbiendo energía eléctrica porque tiene una corriente de 3 amperios que está entrando por su terminal positivo. Me voy a pasar ahora al elemento de acá. En este elemento ustedes ven cómo la corriente sale por el positivo. Este elemento de aquí, de acuerdo a la convención pasiva, es un elemento que está entregando energía. ¿Por qué? Porque la corriente sale por el positivo. ¿Ya? La corriente está saliendo por el positivo. Ahora, estos dos elementos de aquí, este de aquí y este de acá, ¿ya? En estos elementos, ustedes ven que tienen una corriente como que estuviera saliendo por el negativo. Pero recuerden que la corriente circula, ¿no? O sea, yo aquí tengo realmente una corriente que está haciendo esto de aquí. Está circulando y estás entrando por el positivo, como se puede ver aquí abajo. La corriente viene así y entra por el positivo. En el caso de acá, la corriente está haciendo esto. Esto está haciendo la corriente, ¿ya? Entonces se puede ver claramente cómo la corriente viene, está circulando y sale por el positivo en este elemento. Entonces fíjense, la corriente en este elemento acá está entrando por el positivo. ¿Qué sucedía cuando la corriente entraba por el positivo? Se dice que el elemento está absorbiendo la potencia, la energía. En el elemento de acá, la corriente viene así y sale por el positivo. Entonces, este es un elemento en el cual la corriente está saliendo por el positivo. Ese es un elemento que entrega energía. Esto es la convención pasiva. Y es muy importante que recuerden eso siempre. Cuando una corriente entra por positivo, el elemento absorbe energía. Cuando una corriente, en cambio, sale por positivo, como se ve aquí, el elemento está entregando energía. Acá era para hacernos confundir nomás el asunto, ¿no? Ponían la corriente acá arriba. Pero recuerden que la corriente circula por el circuito, o sea, es una corriente que vino desde aquí abajo. La corriente está entrando por el positivo en este elemento. Eso quiere decir que este elemento está absorbiendo la energía. Mientras que en el de acá la corriente viene así y sale por el positivo. Eso quiere decir que este es un elemento que entrega energía.
Entonces, eso es muy importante recordar, ¿no? La convención pasiva, lo que ahorita les acabo de decir, es lo más importante que hay que recordar siempre, ¿no? Yo lo voy a hablar un montón de veces en el semestre. Cada vez que haga el análisis de un circuito, voy a pensar en la convención pasiva para analizarlo. Entonces, tiene que quedar muy claro cuando un elemento está entregando energía, cuando un elemento está absorbiendo energía, de acuerdo a la convención pasiva. Bien, con eso entonces damos por culminada esta primera clase. ¿Ya? Muchas gracias.